Acá cagándola. A ver, bueno, ya está grabando. Empezamos con un salud. Sí, sí. A ver, chavos, salud. Salud. Por el manzanita. Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Estamos aquí en otra entrega de Across the Universe con un tema muy interesante. Interesante, chavos. Teorías conspiratorias. Uh-huh. Ciencia, religión y ciencias sociales. Uh-huh. Entonces vamos a empezar por teorías conspiratorias, ¿no? Teorías conspiratorias. A ver, aquellos chavos que pues están metidos en el mundo del internet han visto cómo ha estado ahorita en auge, ¿no? Lo de los terraplanistas, que por cierto para mí es... Y pues, ¿tú qué opinas al respecto, no? O sea, ¿cómo esta gente puede estar pensando semejantes barbaridades? Me parece pura ignorancia, ya que hay cientos pero cientos de pruebas de que la Tierra no es plana. Hablando de conspiraciones, y una de las pruebas que tenemos de que la Tierra no es plana es que fuimos a la Luna. Y la teoría de que nunca fuimos a la Luna, o sea, que no se cansan, que no piensan. Yo me acordé mucho de los terraplanistas. Hace poquito Elon Musk, no sé si se pronuncia así, compartió en Twitter una pregunta que les dio pues en la torre, ¿no? A los terraplanistas. ¿Tú sí viste eso? Te vas a cagar de risa, güey. Les preguntó, a ver, ustedes terraplanistas, no lo digo así obviamente, dijo, si creen que la Tierra es plana, ¿por qué no hay una teoría de que Marte es plano? Entonces empezaron a decir, no, que le contestan directamente, es que nosotros como estamos aquí sabemos que este Marte es pues redondo, lo podemos ver, estamos seguros que eso sí, pero la Tierra no estamos seguros, sabemos pues que es plana porque pues por esto y pues puras cosas pseudocientíficas. A ver, empezando de que nunca fuimos a la Luna. Acabamos de ver, por los conflictos que hay en Medio Oriente, cómo se lanza un misil de, por así decirlo, de capacidades continentales, que puede viajar a esa distancia, y ustedes mismos lo pueden observar en las noticias viajando. Podemos mandar cohetes a la Luna. Podemos mandar satélites, o sea, sí fuimos a la Luna. Número 2, las imágenes que se ven desde el espacio a la Tierra, que son muy hermosas, o sea, ¿es plano? ¿Estás viendo un disco ahí? No puede serlo. La teoría de Albert Einstein, que yo comprendo que no muchas personas puedan comprenderla o tener acceso a esa información, pero se comprobó gracias a la curvatura que se da la luz gracias al Sol. O sea, lo hace la gravedad del Sol, representando que los cuerpos celestes son esféricos. No se vayan tan lejos, o sea, por ejemplo, como lo descubrió el griego, no me acuerdo cuál, o sea, uno de filósofo pues de la antigua Grecia. O sea, agarren y vean, incluso, no sé, él lo hizo así. 2 pilares a diferentes distancias, los mides a la misma hora, te das cuenta que una de las sombras está proyectada diferente. ¿Por qué? Si la Tierra fuera totalmente plana, el Sol está aquí, obviamente las sombras tendrían que tener incluso hasta la misma longitud. Obviamente eso no pasa, agarras, lo puedes comprobar, te das cuenta que las sombras de un mismo objeto, o sea, una réplica de un objeto el que tú quieras, al final de cuentas, en una distancia a la misma hora, te das cuenta que la sombra es diferente. ¿Por qué? Por la curvatura de la Tierra. No nos vayamos también tan lejos de los campos magnéticos de la Tierra. También es un efecto de que también está redonda. Y todavía los que creen que es hueca, eso no podría pasar si fuera hueca, ¿no? Incluso la misma gravedad. La presión lo aplastaría, lo colapsaría. Y hasta tú lo puedes comprobar. Yo me acuerdo que un profe una vez me mostró, te vas a la fórmula de Newton de la gravedad. Tú puedes sacar incluso con tu propio peso
y La la gravedad gravedad, 9.81. incluso la masa de la Tierra, y ya la puedes comprobar así de formas, ¿cómo se puede decir? Que pues, geométricas, de volumen, y eso te das cuenta que no puede ser hueca, de que es redonda. De hecho, hay que mencionar que las fórmulas o el trabajo de Newton está incompleto, no erróneo, pero sí incompleto, porque toma en cuenta un espacio plano, como si la Tierra fuera plana, y estas coinciden a la perfección, pero porque las leyes de Newton no se originan como fórmulas de gravedad es igual a esto, sobre esto, esto por esto, distancia es igual a esto, esto. Las fórmulas de Newton se dan gracias a derivadas, y la derivada lo que cumple es una suma de pequeñas partes, de partes infinitesimales, que son tan pequeñas y tan infinitas, que siempre te van a dar el resultado casi perfecto. Entonces las leyes de Newton nos sirven para calcular cómo se va a comportar un auto, cómo se va a comportar una pelota, cómo se va a comportar un cohete espacial. El macroverso. Pero, exactamente, el macroverso. Pero Albert Einstein las regenera estas leyes adaptándolas a una Tierra redonda, a una Tierra que se ve afectada por la gravedad. El mundo cuántico. Ajá. Claro, estas leyes solo se utilizan cuando viajas a velocidades cercanas a la de la luz y cuando estás trabajando con partículas extremadamente pequeñas. Sin embargo, esto demuestra que la Tierra es redonda, una vez más. Un poco en forma de huevo, pero Ajá. esas No son es cuestiones. exactamente. No es una esfera perfecta. Perfecta, obviamente, por las razones en las que la Tierra se empezó a formó crear, ¿no? la Luna. Obviamente son acumulaciones y se va acumulando más tierra. Obviamente se puede decir también que la Tierra pues aún un día sigue creciendo, ¿no? De hecho, las leyes de Newton nos muestran que el objeto con mayor gravedad va a atraer al objeto con menor gravedad. O sea, entre más masa, más gravedad, entre menos masa, menos gravedad. El objeto con mayor masa va a atraer otros objetos y va a ir haciéndose más grande. Luego también eso. Así se hizo la Luna, más. Luego también así lo que muchos los pseudocientíficos que agarran y dicen, no, pues demuéstramelo. Ellos tienen que demostrar la realidad de esas cosas. Y por otra parte también lo que es la ciencia, ¿no? Hoy en día, o lo que ha sido, ¿no? Cómo se le toma también. Quieran o no, la ciencia es una herramienta, al igual que como todas las cosas, nosotros somos las que las utilizamos. Ahora vamos a ver el punto de que ¿qué le estamos dando ahorita de imagen a la ciencia, no? Productos que dicen, no, comprobado científicamente, comprobado esto y esto y esto, se convierte en una cosa de prestigio, ¿no? Claro, de hecho, hoy en día el mundo del científico... ¿A quién de ustedes les gustaría ser científicos? Físicos, químicos, físico-matemático... ¿Qué otra cosa te gusta? Incluso ingeniería. Hay ciencias de todo, ya estaba leyendo, ¿no? También hay ciencia de la biblioteca, ciencia para todo, mira, esa es la cosa, ¿no? O sea, como hay ciencia ya casi para Es todo. correcto, porque la ciencia es intentar entender nuestro mundo, es una pero ¿qué herramienta. papel estamos dando? ¿Qué papel estamos dando? Entonces, ¿a cuántos de ustedes que les gustaría se asustan porque dicen, no, yo para poder hacer eso tendría que ser un genio y no me siento como tal? O no, este mercado es para pura gente que tiene unas capacidades superiores y esa es la imagen que le hemos dado, pero no es cierto del todo. O sea, claro, las grandes mentes han sobresalido a lo largo del tiempo, pero sin embargo, eso no implica que tú no puedas hacer un gran descubrimiento o un gran aporte a la ciencia. Sí, ciertamente las contribuciones que uno puede dar a la ciencia tienen que pues estar a la parte, ¿no? Entonces tienes que comprobar, ¿sí? Pero en ese proceso de que descubres algo, es ahorita en que la ciencia está muy así, muy recto, ¿no? Se están como que trazando así como que los caminos como que nada más así. Quieran o no, siempre todas las cosas que se han descubierto y que puede haber por descubrir se han hecho por cosas incluso creativas, ¿no? O por creativos, accidentes. Steve Hawking, que de repente mete física y cosas incluso metafísicas, ¿no? Así sacó su famosa fórmula de lo que es de los agujeros negros, ¿no? La radiación de Hawking. No tuvo que seguir así un caminito así, que nos meten mucho, ¿no? En las escuelas, normalizar o alienarnos, ¿no? El ejemplo que más me gusta hablando de esto es el de Michael Faraday. Yo lo admiro, Michael Faraday no tiene estudios de ningún tipo. Apenas y como estudios formales aprendió a leer.
Y sin embargo, sin él no hubiera sido posible la ecuación de la luz, no hubiera sido posible nada después de él. Por ejemplo, él estableció el comportamiento de los campos magnéticos y las ondas, pero solo una descripción aunque muy exacta, muy vaga. Después James Clerk Maxwell lo hace un poco más formal y saca las ecuaciones de Faraday Maxwell, pero o sea, no es necesario que seas un genio o que tengas grandes estudios para poder aportar algo. Y esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, él por lo menos dio paso, ¿no? A que se diera investigación a cierta cosa, tal vez por ejemplo se conviertan en esas conjeturas, ¿no? Pero ya después que las empieces a comprobar o alguien diga, no, pues a lo mejor yo la puedo comprobar, simplemente estás dando ya también paso a lo que vendría siendo un nuevo mundo de conocimientos. Porque ahorita está tan normalizada así la ciencia que tiene que ser así, estar encerrado incluso en laboratorios, que tienes que estar así. Es el punto que yo me fijo mucho, ¿no? Ya no es como más abierta la ciencia y obviamente, por lo menos en lo que vas haciendo quieres contribuir, la demás gente lo va a ver y si quiere o los que quieran van a empezar a ver qué parte de esas cosas que tenemos son verdaderas, porque ciertamente las teorías obviamente están bien fundamentadas, son parte de algo, pero a lo mejor una pequeña parte nos falta y para eso sirve, ¿no? Para ir complementando o incluso ir descubriendo, ir volviéndolo más, pues obviamente las ciencias se van convirtiendo cada vez más abstractas y ese es el punto, ¿no? O sea, ¿por qué no damos ese paso a ciertas cosas? Por ejemplo, también no podemos decir que cualquier cosa puede entrar, porque no podemos decir que la Tierra es plana, ¿qué es esto? Porque obviamente ya hay cosas que están fundamentando las teorías, que están fundamentando que eso no puede ser, aunque ellos quieran, no puede ser. Claro. Hay imágenes, hay pruebas, hay hechos. Una cosa más es que normalizar la ciencia la está frenando hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, entiendo por qué todo tiene que ser expresado de manera correcta. Las fórmulas matemáticas son 100% necesarias, pero hasta cierto punto la ciencia está limitando la imaginación. La imaginación, que nos da el punto de poder partir de un lado y a lo mejor alguien dice, no manches, voy a investigar eso, voy a investigar más, voy a ver y llegas a algo, ¿no? Y pónganse a pensar, o sea, el macroverso está, me gustaría decirlo, aunque no es así, 100% descubierto. Newton es el maestro, desarrolló casi todo. Faraday, casi todo lo que tiene que ver con electromagnetismo. Y entonces entramos a las teorías cuánticas. Todo eso tuvo que ser por imaginación. Albert Einstein no pudo haber ido al sol y regresar para observarlo. O sea, tenemos que fomentar esa parte de creación, de imaginación. Entonces, normalizarlo yo creo que le está haciendo, por un parte, un bien a la ciencia, porque nos da documentos que podemos decir que son 100% veredignos, que sirven, que son verdad, pero por otro lado está frenando la ciencia, está frenando nuevos descubrimientos y nuevas maneras de pensar. Y sí, yo por ejemplo tengo como para ejemplo de esto también, de que está muy normalizada, para aquellos que ya la conocen, para aquellos que no y para aquellos que la odian, lo que es el psicoanálisis. Ciertamente hay algo muy importante, muchos le tiran que ver, ¿cómo puede ser eso? Sí, es una ciencia y eso. Y obviamente también no es una ciencia. Sigmund Freud dijo que es de alguna manera se puede decir un dispositivo, ¿no? Para el comprendimiento del mismo sujeto, ¿no? De quién es. Algo muy curioso hace poquito vi, ya para los que ya saben, yo no sabía, pero Lacan, que prácticamente lo que hizo fue convertir toda el psicoanálisis de Freud, convertirlo en fórmulas matemáticas, aritmética, lógica, e incluso convertir ejemplos en cuestiones de óptica, ¿no? Eso se me hace muy impresionante, porque una parte de eso, como también es que dice que se pueden dar interpretaciones, ¿no? Los textos, ciertamente ya en una parte lógica, ya teniendo así conceptos muy concisos, la gente no lo da interpretaciones, o sea, ya es como una manera más de avanzar, ¿no? Que tal vez no está completamente ahí conciso, pero es algo, ¿no? Y sirve para algo, es un dispositivo, no es algo así que está bien claro, como las teorías, ¿no? Como han ido cambiando los modelos atómicos y todo eso, y te da paso a algo más para alguien que a lo mejor le interesa y tiene incluso más capacidad, porque ciertamente todos tenemos hasta un límite, ¿no? Pero alguien puede descubrir algo que no ha visto alguien más, y con eso damos a más
ramificaciones de la misma materia que estamos viendo. Algo que me gustaría mencionar ahora que dijiste el modelo atómico, lo que les enseñaron en primaria, secundaria, preparatoria, lo que quieran del modelo atómico, hasta que no llegaron a un bachillerato de físico-matemático o alguna ingeniería que tenga algo que ver, es completamente incorrecto. O sea, sí tenemos los protones, los electrones y las partículas girando alrededor de ellos, pero no es una elipse perfecta, ¿no? Ya cuando ves también lo de Heisenberg, ¿no? Lo de Viajan en forma de ondas, tienen saltos cuánticos, o sea, literalmente las partículas aparecen y desaparecen. Valores, todo es el desmadre, lo que es que no puedes saber, ¿cómo se llama? En qué lugar está y al mismo tiempo la velocidad. Ajá. Tiene un nombre eso, se me fue el nombre. Incertidumbre. Incertidumbre. El principio de incertidumbre. ¿De quién? ¿Si es de Heisenberg? Albert Einstein se peleaba muchísimo con él, porque decía que la física no es algo que se dé al azar, que tú puedes medir hasta cierto punto todo lo que sucede, y yo pienso igual que Albert Einstein, no niego las nuevas teorías, las acepto como tal, pero es algo que no me gusta, porque al igual que Einstein yo pensaba que todo se podía medir. Por ejemplo, pensemos en el juego de la pelotita, en el casino, cuando la avientas se va a caer en un número. Para mí eso no es al azar, porque nosotros podemos calcular perfectamente en dónde va a caer, teniendo todos los datos. Sí, o sea, las personas que, por ejemplo, los deportistas o eso, obviamente siempre va a haber factores externos y eso, pero hasta cierto punto tienen el control, ¿no? Por ejemplo, el balón y eso. Luego te empiezas a poner a pensar, ¿no? Todo eso, como por ejemplo también es todo un mundo desconocido lo que son las cuestiones de corrientes de aire y todo eso. Que por cierto hay un dato muy importante de que Van Gogh supo cómo representarlas, ¿no? En imágenes que... En sus pinturas. Que es algo que no han sabido matemáticamente cómo representarlo, y él de alguna manera era muy bueno haciendo esos dibujos, ¿no? Son campos vectoriales, ¿no? Las corrientes de aire, que yo sepa ya se pudieron representar. Uno que me gusta mucho es el billar, porque el billar es geometría al 100%. Ajá. O sea, tú puedes... Tal vez no lo puedas calcular de manera mental al momento, ni medir tu fuerza, pero tú podrías meter cualquier bola a donde tú quisieras si tuvieras la capacidad de decidir cuánta fuerza aplicar, el ángulo en donde vas a golpear, o sea, la tangente, y el ángulo donde lo vas a mandar. O sea, son vectores que a fin de cuentas van a estarse desplazando en ese campo vectorial que va a ser la mesa de billar. Luego algo muy curioso, ahorita me estabas diciendo del aire, ¿no? Obviamente sí sabemos pues las corrientes de aire, cómo eso, pero lo que yo me refiero es como a nivel más pequeño, tampoco no decir microscópico, ¿no? Por ejemplo, uno puede verlo, por ejemplo, cuando se hace un remolino pequeño por ahí y eso. O sea, podemos verlo como a grandes escalas. Luego también, algo que ayuda mucho a eso es también lo del para los que ya saben de cálculo, lo que es el gradiente, ¿no? Pero el gradiente nada más te dice de una cosa, ¿no? La trayectoria que va a seguir, por ejemplo, se utiliza para puedes agarrar y representar un volcán con una función y saber por dónde va a ir la lava. Por ejemplo, eso también te puede servir para una corriente de un río. O también las naves espaciales, ¿no? Para que lleguen a Marte, ¿sí? Es la mejor trayectoria para que vaya ahí con el menor esfuerzo. Pero eso tampoco no te mete los otros factores, ¿no? Los que ya son así, que vendría siendo que esté afectado, ¿no? Por otras distintas fuerzas y todo eso. No se puede acaparar todo, ¿no? En esa cosa. Eso es lo que me refiero, ¿no? Con esas pequeñas corrientes de aire, el fluido del agua. Me parece que es la teoría del caos, la entropía, la que dice, la representan como la bola de pelos. Aunque tú tomes una bolita de peluche, que tenga muchas hebras, muchos pelitos, y le intentes peinar, nunca vas a poder peinarla de una manera perfecta. Por esto que es la teoría del caos, de la entropía, que dice que un sistema siempre tiene una probabilidad, la cual nunca puede ser cero, de fallo. Luego, muy chistoso, ¿no? Cómo descubrir una de la teoría del caos. No me acuerdo cómo se llama el que la descubrió. El chiste es que empezó a hacer pruebas, era el clima, se encargaba del clima. Tenía ordenadores capaces de hacer representaciones. Entonces, de repente se dio cuenta que cuando volvía a reproducir el mismo modelo, pero redondeado, se ocurrían todos distintos factores completamente bueno, hay que decir, la simulación
Son probabilidades matemáticas. Probabilidades. Entonces, por eso cuando redondeas tus valores o aumentas los decimales, van a dar un resultado muy diferente. Para los Sí, que no sepan. y es lo que empezó a ver, ¿no? Que los modelos que iba haciendo conforme a estas pequeñísimas, pero pequeñísimas variaciones de redondeo, terminaban en momentos, o sea, cosas totalmente distintas. A lo mejor en algún punto se volvían a replicar ciertas cosas que ya había hecho, pero era totalmente, desde ahí, un caos. Pasemos a hablar de la evolución. Las personas que niegan que la evolución fue real o es real. No nos agrada. No nos agradan para nada. No puedo comprender cómo no pueden. ¿Cómo negarse a la ciencia? Y fíjate que es algo que se ha dado en este mundo por mucho tiempo. Lamentablemente, mucho de esto se dio gracias a la iglesia, pero ponte a pensar, si tuviéramos esa libertad de experimentación, esa libertad de pensamiento, ¿qué alcance hubiéramos tenido hoy? O sea, por ejemplo, las grandes mentes hubieran seguido existiendo, pero sí. Hubiera estado o sea, nuestro nivel. La Edad Media es un gran periodo, pero un enorme periodo de tiempo en que no pasó nada. Un agujero negro ahí. O sea, gracias porque tenemos las novelas de caballería, tenemos estos héroes medievales y todo. Es una parte tal vez un poco cultural, así, por así decirlo. Lejos de la fantasía y la cultura, científicamente no tuvimos gran cosa. Sí, fue un retroceso a la civilización, por lo menos así lo vemos. Y sí, un gran retroceso, un agujero negro que se estuvo ahí estancando todo, tragándose todo. Y fue por muchísimos años, ¿verdad? No recuerdo cuántos, pero fue extremadamente mucho. Sí. Ahora recordemos la biblioteca que se perdió en el incendio. ¿Era la de. ¿No es la de Babilonia? Sí, no es Babilonia. No, ustedes saben cuál, nosotros no, pero ustedes sí saben cuál. Sí. Vaya, cuánto conocimiento perdido. A Copérnico me pareció que no le permitieron publicar esas cosas y que esos libros se los quedó la iglesia por mucho tiempo. Simplemente, si se pueden investigar la vida de Isaac Newton, él estuvo a punto de descubrir, al igual que Albert Einstein, el comportamiento de la luz y de Michael Faraday y James Clerk Maxwell, pero no le alcanzó el tiempo porque lamentablemente murió. Y un poco de demencia también ya en sus últimos tiempos. Ah, claro, desde un principio él era un retraído socialmente, no le gustaba convivir ni nada. Pero imagínense si la ciencia hubiera avanzado y que hubiera llegado a Newton o Albert Einstein, ¿en qué estaríamos ahorita? O sea, en Star Wars, algo por así. Ya tendría que mi sable de luz. O sea, es algo de lamentarse. Ahora, por ejemplo, las cremas que sirven para rejuvenecer y las células madre, o sea, sí sirven y todo y está muy padre, pero hay una parte ética que no te permite continuar avanzando con la investigación. Y ahorita es cosmético, pero ¿qué tal que a lo largo, si les permitieran avanzar con esta investigación, pudiéramos regenerar partes perdidas del cuerpo? Los órganos, pues ya más o menos están trabajando en eso, pero no es que lo tengan así ya concluido de las cuestiones de crear órganos o tejidos, ¿no? Por ejemplo, no podemos ser inmortales porque el proceso de recuperación del cuerpo es que la célula se puede recuperar y volver a dividir cierto número de veces. Si esta célula pudiéramos doblar el tiempo de veces que se puede recuperar y regenerar, viviríamos el doble de tiempo. O sea, vale completamente la pena investigar acerca de esto. Bueno, esperemos que ese doble de tiempo lo aprovechen para los que lleguen a esa época. Bueno, a los que compongan reggaetón y les gusta este tipo de ondas, pues los matamos, ¿no? A los eutanasia, están sufriendo. 18, 21 para que se bueno, estábamos hablando de la evolución. Una parte que me gusta muchísimo es que hay dos, bueno, el continente, el que está está abajo de Europa, en la esquina a la derecha, es rojo, hay canguros. Oceanía. No, otra vez. ¿Continente? Ajá. ¿O el nuevo que dijeron ya? No. Australia. Ah, bueno, ese es un país. Pero tenés continente, bueno, Australia. Sí, Australia. Australia y las Islas Canarias.
que son las que están, las de Charles Darwin. Los Galápagos. Ajá, los Galápagos, perdón, Canarias no. Las Galápagos representan la evolución porque son islas separadas donde paró la evolución hasta cierto punto. ¿Cómo es que tenemos especies que son únicas, pero que acá en el continente americano, europeo, asiático, africano, las podemos ver, pero ya con una mutación? Es muy chistoso, ¿no? O sea, la parte de la mutación. Fíjense, está muy planteado el hecho de que, ¿no? La mutación conlleva de la modificación del ADN y ya hasta ahorita pues se le atribuye mucho, ¿no? Lo que es el sol, las radiaciones que estamos siempre presentes. Pero te has puesto también a ver cómo los virus también influyen en eso, un chingo. Los virus son los mayores aportadores de la evolución. Todo entorno que no sea favorable para la especie, para el organismo, influye en la evolución. Por ejemplo, ¿qué pasa con la jirafa cuando su alimento empieza a estar más lejos del suelo? Desarrolla este cuello. ¿Qué pasa con los osos? Eso es más lo de la mar, ¿no? Eso es lo de la mar. Lo que va de la evolución es que obviamente pues tenemos especies, ¿no? Y entre estas especies hay diferentes variaciones. Entonces lo que es la evolución es que hay un cambio, ¿no? Los que están mejor adaptados son los que sobreviven, al final de cuentas los que se mueren pues son los que no. Y quieras o no, hay algo tal vez de cierto en eso de que nos llegamos a adaptar a ciertas cosas. La más aceptada es la teoría, ¿no? De Darwin, ¿no? Sí. Que se van perdiendo, ¿no? Y por ejemplo el oso que llega a los polos, pierde su pelaje para obtener uno blanco que le ayude a adaptarse. Y estos cambios también tal vez suenen sorprendentes, o sea, como de repente nació un oso polar. No es así. Por ejemplo, regresemos a las jirafas, que me parece un ejemplo mucho más fácil. La comida empieza a estar más arriba y de repente nace una jirafa, imagínense quizá como un caballo, que tiene el cuello solo un poco más largo y come mejor. Está más fornido, tal vez vive más que sus hermanos, tiene mayores capacidades, mayores probabilidades de aparearse. Como es una mutación, pues las crías, una parte nacen con esta mutación y se repite el proceso. De hecho, el ejemplo perfecto es los perros y los peces. Los perros eran lobos en un principio y nosotros los fuimos separando en razas y adaptando mutaciones no naturales hechas por nosotros para nuestros diferentes intereses. Los que eran más tiernos sobresalían, los que puedan protegernos. Los menos agresivos, porque los lobos pues nos mataban. Sí. Una mutación que tú puedes hacer o que tú puedes ver hoy en día en tal vez un año es si te vas a criaderos de peces beta, vas a ver cómo pueden mutar peces normales a peces más grandes, peces más bonitos con diferentes tamaños y colas, también colores. La mutación no es una teoría ya, sino es un hecho. Es un hecho, obviamente sí, o sea, en sí la evolución es un hecho. Ya lo que a veces está pues es como se da, ¿no? La evolución. Pero por ejemplo las modificaciones que se dan en el organismo pues vienen muchos de los virus sobre todo, y ya luego también están las partes de las radiaciones que recibimos, que siempre estamos en constante pues bombardeo de radiaciones. Hablando de los virus, si hoy en día les da varicela es muy probable que no mueran por eso. Pero pensemos en nuestros antepasados, los mayas, sí, los mató la varicela. Lo que fue el periodo de conquista fue pues prácticamente algo desfavorecedor para aquellos indígenas de aquellos tiempos. También no también para los españoles, ¿no? Pero pues ellos ya sabían más o menos qué rollo con esto. ¿Nos falta algo que decir? Más teorías, más cosas más respecto a eso, pues ¿qué otra cosa hay así que digas, ay, mamá maldita sea, ¿por qué piensan así? Nos metemos con los aliens. Me parece una parte muy difícil de debatir lo de los aliens. Sin duda alguna, por supuesto que creo en vida. Extraterrestre. Debe de haber. No del planeta Tierra, porque hay cientos de galaxias, hay cientos de sistemas solares, hay cientos de planetas. Y aquí mismo nuestros científicos han determinado lo que se llaman las zonas